Bueno, comenzamos con la última clase. En esta clase vamos a ver funciones de varias variables. Todo lo visto hasta el momento eran funciones de una variable, ¿vale? Hemos visto todas sus reglas de derivación que tenemos que tener en cuenta. Esas reglas, evidentemente, son las mismas reglas que se utilizan aquí. Pero aquí, al ser funciones de varias variables, las derivadas pueden ser respecto de unas variables o respecto de otras. En el caso de tener una función f de xy, es decir, una función que depende de dos variables, la x y la y, vamos a tener dos derivadas parciales, la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. ¿Vale? Hay dos formas de denotarlo, uf' de x, o también se puede escribir como la derivada de f respecto de la variable x, o f' de y, o la derivada de la función f respecto de la variable y. ¿Vale? Cuando uno deriva respecto de una variable, en este caso, imaginaros que estamos en este caso, cuando uno está derivando respecto de una variable, la otra variable se considera como constante, ¿vale? Si estuviéramos en este caso, estaríamos derivando respecto de la variable y la variable x la estaríamos considerando como una constante. Si nos vamos al caso de funciones de tres variables, pues vamos a tener tres derivadas parciales, ¿vale? La derivada parcial de la f respecto de la variable x, respecto de la variable y respecto de la variable z, ¿vale? La otra forma de denotarlo, la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z, ¿vale? Recordad que cuando, por ejemplo, en este caso estamos derivando respecto de la variable x, las otras dos variables, la y y la z, serían constantes. Lo mismo sucedería en esta y en esta. Aquí cuando derivamos respecto de y, la x y la z serían constantes y cuando aquí derivamos respecto de z, la x y la y serían constantes. Vamos a ver un par de ejemplitos sencillos, uno en el caso de dos variables y otro en el caso de tres variables. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esta función de dos variables, ¿cómo sería f' de x? Es decir, la derivada de f respecto de x. Vamos, si le estamos derivando respecto de x, todo lo que no sea x, es decir, en este caso la y, sería una constante. Bien, yo aquí tengo suma de dos funciones, por tanto sería seno de esta función, sería coseno de la función por la derivada de la función. Aquí, como la y es constante, es como si fuera 2y el número que está multiplicando la x, ¿vale? Por tanto, sería 2y la derivada, ¿de acuerdo? Es decir, seno de una función es coseno de la función por la derivada de la función, ¿vale? Pero aquí lo mismo que escribimos 2xy, podemos escribir 2y por x. Este es el número que está multiplicando la x, ya que la y se convierte en constante, ¿de acuerdo? Sería la derivada de la primera función más la derivada de la siguiente función. E elevado a una función es elevado a la función por la derivada de la función. Lo mismo, estamos derivando respecto de x. La y es constante y cubo ahora es una constante que se podría considerar que está multiplicando el 4, ¿vale? Por tanto, sería 4y cubo el coeficiente de x cuadrado. Por tanto, sería 4y cubo por 2 sería 8y cubo por x y se le baja un grado a la x. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sería seno de una función, es decir, coseno de una función por la derivada de la función, más e elevado a una función, que es e elevado a la función por la derivada de la función. Esto en el caso de que estemos derivando respecto de x. Si estamos derivando respecto de y, ahora es al contrario, la x es la que tenemos que considerarla como una constante. Yo tengo seno de una función, sería coseno de la función por la derivada de la función. Como estamos derivando esa función respecto de y, lo que es constante es la x, por tanto sería 2x la constante que está multiplicando la y, más la derivada del siguiente, elevado a una función es elevado a la función por la derivada de la función. Ahora como la x es constante en este caso, 4x cuadrado es el coeficiente que está multiplicando y cubo. Entonces sería, recordar, coeficiente por exponente y se le baja un 2, sería 3 por 4, 12x cuadrado por y se le baja un grado. ¿De acuerdo? En el caso de que tengamos que verlo con tres variables, aquí podríamos tener la derivada respecto de x, la derivada respecto de y la derivada respecto de z. ¿Vale? Si derivamos respecto de x, bien, tenemos 4x y z cubo. Si estamos derivando respecto de x, la y y la z son constantes. Por tanto, es como si fuera 4 y z cubo lo que está multiplicando la x. ¿Vale? Entonces, en este caso, sería pues, el coeficiente que está multiplicando a la x.
Sería eso, se le baja un grado a la x, por tanto desaparece, más seno de una función, que sería coseno de la función, por la derivada de la función, la y es constante, por tanto sería 2i lo que está multiplicando la x, menos coseno de una función. El coseno de una función es menos seno, menos por menos más, seno de la función, por la derivada de la función. Bien, pero es que aquí tanto la y como la z son constantes y el 5 constante. Y estamos derivando respecto de x, es decir, que esto, todo es sus números, por tanto su derivada sería 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Si lo que hacemos ahora es derivar respecto de y, lo mismo, la x y la z es la que consideramos como constantes. Entonces sería 4x z cubo, por esta parte, más, aquí sería seno de una función por la derivada de la función, lo que está multiplicando ahí es el 2x, menos coseno de una función. El coseno de una función es el menos seno, menos por menos más, seno de la función por la derivada de la función. Ahora sí estamos derivando respecto de y. Si el 5 y la z son constantes, por tanto, por 5z. Y si lo hacemos ahora respecto de z, aquí sería el coeficiente de la z, sería todo eso, porque tanto la x como la y son constantes, y sería 3 por 4, 12xy, y se le baja un grado a la z, más seno de una función, seno de una función donde no hay zetas, ¿vale? Es decir, si queremos ponerlo, seno de una función es coseno de la función por la derivada de la función, pero como no hay z, todo es constante, es 0. 0 por esto es 0. Bien. Menos coseno de una función, ¿vale? Coseno de una función es menos seno, menos que tenemos de antes con menos de ahora, menos por menos más, seno de la función por la derivada de la función. Estamos derivando respecto de z, la y es la constante, es decir, 5 por y sería el coeficiente de la z, sería por 5i. ¿De acuerdo? Pues esto es todo, espero que os haya gustado el curso, espero que más o menos con este curso tenéis todas las herramientas básicas que uno necesita para poder resolver cualquier tipo de derivada. Un saludo.